Con el paso de las semanas, todo pareciera indicar que claramente no había una crisis en el sistema bancario de Estados Unidos, que la confianza en el sistema se ha mantenido, pero cada vez con más confianza, podríamos decir, una restricción de crédito se nos avecina. Con tranquilidad, podríamos decir que no viene una crisis financiera. Si miramos el sistema como un todo, vemos que no ha pasado mucho. El nivel de depósitos, y ahora que a medida que los bancos en Estados Unidos han ido reportando, se mantienen más o menos estables. Los reguladores han dado programas que ayudan a que los bancos en problemas no realicen las pérdidas y por lo tanto las cosas parecieran normales. Pero indaguemos un poco debajo de la superficie. Si separamos los casi 4.700 bancos que hay en Estados Unidos entre los 25 de mayor tamaño y el resto, vemos que el resto le han salido cerca de $100 billones de depósitos y cuentas corrientes y que han ido a parar prácticamente en su totalidad a las 25 instituciones financieras de mayor tamaño en Estados Unidos, a los 25 bancos más grandes. Por lo tanto, hay una situación muy distinta entre los bancos grandes y el resto. Por ejemplo, miren usted cuál es la situación de un banco grande. Le llega plata a sus cuentas corrientes, no tiene que hacer mucho esfuerzo para atraer depósitos, lo cual significa que no tiene que subir mucho la tasa de interés, por lo tanto está fondeándose más barato y en un entorno más complejo está subiendo las tasas de interés. ¿Qué significa eso? Que ese banco es hoy día más rentable de lo que era cuando partió esta situación. Es por eso como vemos situaciones como los reportes que han empezado a salir de JP Morgan, Citigroup, los bancos más grandes, que han mostrado mejores resultados que los que se esperaba y han mejorado su capacidad de generar ingresos. La buena noticia es que la salida de depósitos básicamente se ha estabilizado. Por lo tanto, pareciera que ahora con las que está ocurriendo ya no están perdiendo mucho más depósitos, pero sí perdieron cuentas corrientes que básicamente no tienen costo de financiamiento y para mantener los depósitos han tenido que subir las tasas de interés que ellos pagan por ello. Por lo tanto, está ocurriendo todo lo contrario a los bancos grandes. En la medida que no puedan compensar estas subidas de costo de financiamiento con mayores tasas a los préstamos que hacen, su rentabilidad, su capacidad de generar utilidades se deteriora. Más aún si piden ayuda a la Reserva Federal con sus programas de ayuda. Y por lo tanto estamos empezando a ver una situación en que los bancos de mayor tamaño se ven fortalecidos y los de mayor tamaño se ven debilitados. Es que empiezan a haber fusiones de bancos. Bancos grandes comprándose chicos o chicos uniéndose de tal forma de poder solventar mejor estos mayores costos. Pero mirémonos qué es la situación de esos bancos para el sistema como un todo y cuánto podría afectar el crédito, que es una cosa que sí nos debería preocupar si estamos mirando cuál es la trayectoria de las tasas de intereses que queremos ver hacia el futuro. Primero, como sistema, probablemente no nos debemos preocupar mucho porque los 13 bancos más grandes de Estados Unidos representan más o menos el 55% de los activos. Los 145 siguientes representan más o menos el 30% de los activos y todos los otros chicos, los otros miles de chicos, el 15% restante. Por lo tanto, la primera tranquilidad es que como sistema, al igual como dijimos al principio de esta charla, no era el problema. Pero los bancos atienden a segmentos particulares, sobre todo en las regiones y en las distintas ciudades de Estados Unidos. Esos bancos, a medida que pierden capacidad de generar ingresos porque les caen los depósitos y cuentas corrientes, tienen que tratar de recomponer su base de capital. Hoy día probablemente para cualquier banco en Estados Unidos, recomponer su base de capital a través de tratar de levantar capital o hacer una emisión de acciones es prácticamente un suicidio. A, reducir la cantidad de crédito que dan. B, vender activos. C, dejar de pagar dividendos.
Probablemente vamos a ver una combinación de cada uno de estos elementos en aquellos bancos que se vean más afectados por la caída de depósitos. La realidad es que esas actividades por los bancos y la combinación de ellos, todas implican una sola cosa: que aquellos segmentos en los cuales esos bancos atienden, las familias y compañías que son atendidos por esos bancos van a tener menos alternativas de conseguir créditos. Eso significa que la actividad se va a desacelerar y, si bien no representan mucho del total, sí están diseminados por todas partes de Estados Unidos atendiendo compañías y personas y familias en distintos lugares del país. Esa actividad que implica, desde un punto de vista de lo que nos interesa, de cómo está la situación económica de Estados Unidos, y probablemente el mejor proxy es asimilarlo a tasa de interés, en el sentido de que una menor actividad ayudaría a que los bancos centrales, en esta particular situación, a la Fed, a tener que subir menos las tasas de interés. Es un debate todavía abierto. La Reserva Federal estima que no es mucho más que el equivalente a subir 25 puntos base la tasa. ¿Qué implica eso? Que ellos tenían un programa hasta antes de esto de subir la tasa del orden de 50 puntos base en lo que queda del año, y probablemente lo van a hacer en 25 puntos base ahora, en un par de semanas, en la reunión de mayo, y que de ahí paren las subidas de tasas y se mantengan parejas de ahí hasta fin de año. Eso es lo que nos dicen. Por otro lado, varias personas con mucho conocimiento del mercado americano, por ejemplo, el profesor Jeremy Siegel de The Wharton School, sostiene que este impacto puede ser equivalente a 75 o incluso 100 puntos base. Eso es una diferencia bastante grande. Si el profesor Siegel tiene razón, significaría que la política monetaria hoy día, como consecuencia de lo que ocurrió en los bancos, estaría mucho más restrictiva de lo que la misma Fed nos está diciendo. Y eso podría llevar a una desaceleración de la economía mucho más rápida de los indicios que hasta ahora, que solo vienen en el pasado, nos están mostrando. ¿Cuál será la realidad? Evidentemente no lo podemos saber ahora. Desde la perspectiva nuestra, sí tenemos el convencimiento de que en un par de semanas más, en la próxima reunión de la Fed, va a subir 25 puntos base. De ahí en adelante hay que monitorearlo muy de cerca, porque este trade-off o este impacto que tenga o ya tenido los bancos y la restricción de crédito va a determinar de manera fundamental la trayectoria de la tasa de interés. Por lo tanto, si queremos resumir esto, es la situación de los bancos no produjo y probablemente no va a producir una crisis financiera, lo que no es lo mismo que no tenga ningún impacto. Y el impacto lo vamos a ver en la trayectoria que muestre la tasa de interés y el actuar de la Fed en lo que queda del año.